Bien, pues para los que no saben, estamos estudiando el libro de Nehemías y es muy bueno estudiar un libro del Antiguo Testamento y ver cómo, si vemos la historia de la Biblia, cómo es una historia en general, cómo este libro Nehemías apunta también a esta persona principal de la Biblia, que es Cristo Jesús. Entonces, cuando venimos nosotros a leer Nehemías, nos encontramos con el pueblo de Israel que estuvo en el exilio, que ahora regresó a su ciudad, a Jerusalén, gracias a que Dios movió el corazón de Ciro, que en ese entonces estaba en Babilonia, y les dijo a los israelitas, bueno, pueden ir a Jerusalén. Entonces, tenemos a un pueblo ahora que ya ha construido el templo, que ya tiene la ciudad, pero tenía los muros hechos un desastre. Entonces, esto es lo que ahora nos encontramos en Nehemías, a un pueblo trabajando ahora en el muro. Y como hemos visto desde los primeros 3 capítulos, cómo ha sido todo perfecto hasta ahora, cómo las cosas han ido súper bien. Entonces recordemos que Nehemías tenía una pasión por reconstruir los muros. Fue con Artajerjes, el hombre más importante en ese entonces, y le dice, bueno, tengo esta petición. Antes de eso, ora al Señor, y Artajerjes le dice, bueno, hazlo. Y aquí está, incluso te voy a dar estos recursos para que lo hagas. Entonces, todo está bien. Entonces, viene Nehemías a la ciudad, hace la preparación de todo el proyecto que se va a llevar a cabo, y todo va bien. Después, hay hasta 50 personas, 50 familias, es más, que están ayudándole a Nehemías, y están colaborando y están trabajando juntos, como vimos la semana pasada con Abner, como todos estamos trabajando en una misión. Así igual estaban ellos. Entonces, podemos identificar este tiempo como que todo está bien, ¿verdad? Dios contestando las oraciones, dando permiso para la construcción del pueblo, de los muros, personas trabajando, y todo va perfecto. Si el libro de Nehemías se acabara aquí en el capítulo 3, donde nos quedamos la semana pasada, diríamos que fue un gran libro, como que todo perfecto, porque hasta aquí estamos bien. Pero ahora, hermanos, vamos a los capítulos del 4 al 6, donde va a cambiar un poco las cosas a lo que hemos visto desde el principio con Nehemías. Y hay algo muy importante en la Biblia, hermanos. Por ejemplo, si la Biblia le da una porción grande a un tema, es porque quiere decir que es importante, como que tenemos que abrir nuestros ojos a eso y darle importancia. Entonces, recapitulando lo que hemos visto y viendo las porciones que vemos en la Biblia, la pasión de Nehemías por reconstruir el muro, otra vez. Solo tenemos un versículo que nos habla de esta pasión de Nehemías. Después, la oración de Nehemías, vemos que también es algo genial, pero solo vemos 6 versículos de la oración de Nehemías. Después viene el plan de Nehemías para llevar a cabo todo. De eso encontré 11 versículos que hablan solamente de eso. Ahora viene la opresión y la persecución, donde nos encontramos con 3 capítulos enteros, hermanos, de persecución, opresión, menosprecio, sufrimiento, donde nos debe esto de abrir los ojos a una realidad en la vida cristiana, que es la opresión, la persecución, sufrimiento, menosprecio. ¿Algunos de ustedes han estado en esta situación? ¿O qué debemos de hacer cuando estamos en esta situación de opresión, de persecución, gracias a nuestra fe en Cristo? Muchos de nosotros quizás nos vemos tentados a dejar lo que tenemos o lo que Dios nos ha llamado a hacer, renunciar a eso. Pero entonces vamos a ver cómo nosotros debemos de actuar en cuanto a la opresión y ver qué es lo que nos dice la Biblia en cuanto a la realidad de la persecución. Entonces vamos todos al capítulo 4 de Nehemías.
capítulo 4 de Nehemías. Entonces desde aquí, desde los primeros versículos, vemos cómo empieza la opresión hacia el pueblo ahora. Tenemos al pueblo construyendo los muros, todo va perfecto, pero nos encontramos con un capítulo 4. Y dice en el versículo 1, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció de gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron ya quemadas? Y estaban junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. ¿Ven cómo se acercaron estos tres? Me recordó mucho a la época de la secundaria, cuando eran tres que hacían bullying y siempre tenían dos amigos con ellos, entonces vienen y empiezan a menospreciar a la gente. Entonces aquí me hice un recuerdo de eso en el tiempo de la secundaria. Entonces tenemos a estas tres personas que vienen a ellos y les empiezan a decir, ¿qué están haciendo? Esto que hacen, mira, si una zorra sube aquí se va a deshacer. Como que son inútiles, no saben hacerlo, esto no va a durar. ¿Acaso de los escombros de aquí van a poder hacer algo ustedes? Y entonces aquí es donde empieza el menosprecio. El menosprecio es algo que también viene con el tema de la persecución, de la opresión. Después en el capítulo 4 del 5 vemos cómo Nehemías reacciona a esto. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Entonces vemos a Nehemías ahora, nuestra respuesta muchas veces podría ser contestarle a esas personas que están diciendo cosas, menospreciando. Pero Nehemías vemos que voltea otra vez al Señor y dice, Señor, mira, aquí están estos que están menospreciándonos, están diciéndonos que no vamos a hacer buen trabajo. Entonces tú trae justicia sobre ellos, tú haz el trabajo. Entonces a esta oración se le conoce en la Biblia como oraciones imprecatorias, donde muchas veces personas oraban de esta manera a Dios, como lo vemos aquí mismo, como que Señor, no cubra su pecado ante sus ojos, castígalos, trae castigo a ellos, trae justicia a ellos hacia tus enemigos, porque ahora están siendo enemigos de tu pueblo. Entonces vemos esta oración de Nehemías, como que trae justicia, Señor, tú hazlo, yo no voy a hacerlo. Pero sigue el tema de la persecución, de la opresión en el versículo 7 con estas personas. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se escandalizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, en el versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Entonces, otra vez volvemos al tema, persecución, opresión. Las personas alrededor ya estaban viendo, bueno, estos sí están construyendo el muro. Y es donde empezaron a escandalizarse, se juntaron y bueno, vamos a hacer un plan ahora para atacarles. Porque, ¿qué está pasando? Sí están llevando a cabo este muro. Ahora en el versículo 14 vemos algo muy importante que Nehemías les dice al pueblo. Nehemías era el líder en este entonces para ellos. En el versículo 14 él les recuerda algo ya en esta situación de opresión. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestras hijas y por vuestros hijos, por vuestras mujeres y por vuestras casas.
Después en el 15 dice, cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y lo que Dios había desbaratado, el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro. Entonces aquí recordaron la verdad, dijeron, no, es cierto, tenemos un Dios todopoderoso que está peleando por nosotros. Regresaron al muro, y dice el 16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro y los que acarreaban y los que cargaban con una mano y trabajaban con la otra. Y en la otra tenían la espada. Versículo 18 dice, porque los que edifican cada uno tenían una espada ceñida en sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Versículo 19, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Dice Nehemías otra vez, ok, vamos a hacer este plan, si es que escuchamos algo, aquí está el de la trompeta, todos nos reunimos y atacamos. Entonces nos dice Nehemías que en una mano estaban trabajando y en la otra tenían la espada, ¿verdad? Y Nehemías les recuerda también una verdad, es que Dios pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. Pero aquí vemos un tema muy interesante que lo vemos en toda la Biblia, hermanos. El tema de que Dios hace algo, pero ellos ¿qué hicieron? Agarraron el uniforme, agarraron la espada y pelearon, ¿verdad? Entonces, ¿por qué agarrar la espada si Dios está peleando por nosotros? ¿Se han preguntado eso? Si Dios pelea por mí, entonces me voy a quedar sentado aquí. Pues Señor, no va a pasar nada porque tú estás peleando por mí. Entonces vemos en toda la Biblia este tema en cuanto a Dios siendo soberano, peleando por nosotros, pero tú tomando tu espada, ¿verdad? Entonces va a haber una persecución, guerras, opresión, donde el Señor está peleando por nosotros, pero igual nosotros estamos trabajando con una mano y la espada en la otra. Si no fuera así, pues bueno, Señor, pelea por mí, yo aquí voy a estar sentado, ya sé que vienen a matarme, pero pues tú estás peleando por mí. Pero vemos Nehemías cómo hizo todo un plan, a pesar de que él sabía la verdad, les dijo, agarren sus espadas, porque vamos a pelear también, vamos a hacerles contra a ellos. Entonces, este es un tema que podemos ver en toda la Biblia, cómo Dios es soberano, Dios pelea por nosotros, pero igual nosotros estamos tomando la espada, que al final todo se gira alrededor de que Dios es soberano y tiene control al final de cuentas. Entonces podemos ver la opresión, el menosprecio, el sufrimiento, la guerra que venían externamente, ¿verdad? Porque venían personas externas. Ahora vamos a ver en el capítulo 5 cómo esta persecución, estos problemas surgen en medio de la congregación. Y es por un tema que Nehemías también recuerda aquí, que es muy importante también en la Biblia. Vamos al versículo 1 al 5 y ver qué es que se trata este problema que surge ahora dentro del pueblo. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora el versículo 5 dice, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas en servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos la posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Entonces, se presenta aquí un problema
En aquel entonces se llamaba Asura. Asura significa cobrar los impuestos, pero de una manera grande, como loca, de verdad, como si ahora nos podemos imaginar ahora lo que son los créditos y todo lo que cobran después. En ese entonces nos dice que incluso ellos llevaban todo, si la persona no podía pagar, llevaba a los hijos, llevaba a las hijas para que sirvieran a aquellas personas que les debían. Entonces cobraban de una manera sumamente elevada. Entonces Nehemías se da cuenta de esto, del problema que está pasando dentro del pueblo, con estos prestamistas, con las personas que están perdiendo tierras, porque ocupan dinero para igual sobrevivir, comer, vivir. Entonces, vamos a ver qué es lo que Nehemías hace. Y aquí es donde entra un tema muy importante, en el versículo 7. Entonces, dice Nehemías, lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vosotros, a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser aprobio de las naciones enemigas nuestras? El versículo 10, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero, grano, quitémosle ahora este gravamen. Y el versículo 11 dice, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Entonces aquí Nehemías se da cuenta de lo que están haciendo y en pocas palabras les dice, bueno, yo estoy haciendo todo esto por ustedes y no les estoy cobrando nada. Mire, traje todos estos recursos, traje personas para trabajar y yo no les estoy cobrando nada. ¿Por qué ustedes lo hacen entre ustedes? Pero en el versículo 9 él menciona un tema muy importante. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios? Hermanos, el temor al Señor es un tema muy importante en toda la Biblia, y es más, el libro de Proverbios habla acerca de lo que es exactamente el temor al Señor. Entonces, cuando uno no está viviendo con temor al Señor, pasan todas estas cosas. En la Biblia vemos o hay el temor al Señor o hay, en otra mano, el temor al hombre. Entonces, ahora el pueblo está olvidando el temor al Señor y se están preocupando más por sus intereses que trabajar en equipo temiendo al Señor. Hay un versículo en Deuteronomio 4:10 donde nos habla acerca del temor al Señor, porque el tema del temor al Señor es algo que en la Biblia nos dice que debemos aprender, que es algo que podemos aprender también. Y Deuteronomio nos dice eso, donde Dios dice, reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, los cuales aprenderán de mí para temerme todos los días que vinieren sobre la tierra y les enseñaran a sus hijos. Entonces Dios les dice, tráigalos porque yo les voy a enseñar a temer al Señor. David mismo exhortó en el libro de Salmos a temer al Señor, a aprender a temer al Señor. Dice el Salmo 34:9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Venid, hijos míos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Ahora, ¿cómo puede una persona aprender el temor del Señor? En el Antiguo Testamento, Dios dio instrucciones para un rey, y esto fue lo que Dios les dijo.
Y cuando se siente sobre el trono su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Dios, para guardar todas las palabras que están en la ley y sus estatutos, para ponerlos por obra. Entonces, el requisito para el rey en aquel entonces era pasar en la ley, para aprender a temer al Señor. Si nos preguntamos cómo podemos aprender a hacer eso, aquí está: pasar tiempo en la palabra del Señor, hermanos. Orar: Señor, enséñame a temerte, porque cada día es una elección en cuanto a temer al hombre o temer al Señor. Cuando no se teme al Señor, estas cosas pasan, hermanos. Vamos a ver la respuesta ahora del pueblo y cómo reaccionaron ahora a lo que Nehemías les dice. En el versículo 5, en el capítulo 5, versículos 12 y 13. Entonces dijeron: luego volveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios para su casa y para su tierra, para su trabajo, a todo hombre que no cumpliere con esto, así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Al recordar la verdad, bueno, es cierto, el temor al Señor y no el temor al hombre, hizo que ellos respondieran de esta manera: vamos a hacerlo como tú dices, Nehemías, vamos a devolver todo lo que hemos quitado de ellos, se los vamos a dar y vamos a hacer como tú dices. Y al final todos gritaron: amén, estamos de acuerdo, así se va a hacer. Pero ven lo que pasa, hermanos, cuando uno olvida la verdad. Incluso ahora aquí como un pueblo, nosotros como la iglesia, vimos que hay opresión que va a venir de afuera, pero aquí mismo va a salir. Porque vemos claro que el problema no era que no tenían muros, sino era en el corazón. Y aquí nos apunta a que estas personas, realmente su necesidad más grande era un nuevo corazón. Entonces, igual aquí, hermanos, cuando hay enojo, cuando hay chisme, cuando hay críticas, cuando estamos igual menospreciando entre nosotros, y aquí fue un tema en cuanto a lo económico, en cuanto a las finanzas, pero ¿qué con el hecho de quizá falta de perdón, podemos decir? El enojo: ay, hermana, es como está, o ay, ese hermano siempre hace lo mismo, ¿verdad? Entre nosotros mismos. Y aquí es donde necesitamos recordar el Evangelio. Entonces, como Nehemías les recordó: miren, yo traje todo esto para ustedes y no les estoy cobrando nada. Ok, Jesucristo ahora nos dice, hermanos: ¿no quieres perdonar? ¿Te falta perdón? Mira, yo te perdoné. Yo te perdoné y fue el perdón más grande que hemos recibido. Que estás enojado con tu hermano. Mira, yo sí puedo enojarme contigo por tu pecado. Gracias a Cristo ya somos reconciliados y Él no está más enojado con nosotros. Y es igual con cualquier tema: chismes, críticas, enojo, menosprecio entre nosotros también muchas veces. Pero ven la realidad como viene de afuera, pero está aquí adentro por la realidad de nuestro corazón también todavía. Que seguimos con un corazón en pecado. Pero aquí está otra vez: el temor al Señor o el temor al hombre. Y esta respuesta que tiene el pueblo es porque recordaron: bueno, es cierto, tengo que temer al Señor. Entonces recordémonos a quién tememos antes de quizás hacer un comentario, antes de tratar mal a alguien. ¿A quién estoy temiendo?
Vamos a regresar otra vez a la opresión externa, en el capítulo 6. Donde vienen más cosas que el pueblo sufrió. En el capítulo 6, desde el versículo 1, también vemos otra vez las mismas personas del capítulo 4. Dice, cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gedeón el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. El versículo 2 dice, Sanballat y Gesem enviaron a decirme. Entonces enviaron 2 personas a decirle a Nehemías, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. El versículo 3 dice, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. El versículo 4 dice, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y le respondí de la misma manera. Entonces vemos ahora en el tema de la persecución, maquinaciones, planes para hacer mal a Nehemías. Vámonos, reunámonos acá y va a estar bien, ven. Pero dice ahí, planearon esto para igual hacerme mal. Luego vamos con el tema ahora de una difamación que querían hacerle también a Nehemías en el versículo 5. Entonces Sanballat envió a mí, ya que vio que el otro plan no le resultó, pensó en el segundo plan. Envió a mí en el versículo 5 su criado para decir lo mismo, por 5ª vez con una carta abierta en su mano, el cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gasmu, lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelados y que por eso edificas tú el muro, con la mira según estas palabras de ser tu rey, y que has puesto profetas para que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá y ahora serán oídas del rey las tales palabras, ven y por tanto consultemos juntos. Entonces aquí está la respuesta de Nehemías después. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo enviaste. Aquí está. Ahora querían difamarlo, bueno, aquí está este chisme, Nehemías, escuchamos esto, que tú estás haciendo, que estás planeando este plan para rebelarte, que traes profetas para que digan que ya hay rey en Judá. Entonces, eso es lo que escuchamos, ¿es cierto? Entonces Nehemías les contesta, nada de eso es cierto. Y de su corazón lo inventaron, porque no es cierto nada de eso. Ahora estas personas intentan, en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 10, perjudicar la reputación de Nehemías. Vine luego a casa de Semías, en el versículo 10 del capítulo 6, hijo de Dalaya, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuere como yo entraría en el templo para salvarse la vida? No entraré. Versículo 12 dice, y entendí que Dios no lo había mandado, no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera del mal nombre con que fuera yo infamado. Entonces, aquí está, otra vez, un plan. Hey, Nehemías, ven, vámonos, reunámonos en el templo porque van a venir a matarte. Entonces, vamos. Nehemías dice, ¿por qué me tengo que esconder? ¿Quién sería yo? Yo no voy a ir a esconderme. Él se da cuenta que estas personas no fueron enviados por Dios, sino que otra vez estas personas habían sobornado para hacer quedar mal a Nehemías, escondiéndose en un lugar. Entonces, en el versículo 14, vemos esta oración de Nehemías, y es algo parecida a la que hizo al principio, una oración imprecatoria,
pidiendo a Dios que traiga justicia a ellos, que traiga juicio. Acuérdate, dice el versículo 14, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infamarme miedo. Entonces, Señor, acuérdate de ellos, como que trae juicio hacia ellos, acábalos, porque están haciéndome mal a mí. Y para sorpresa de todos, en el versículo 6:15, vemos que a pesar de todo lo que ha pasado, nos dice Nehemías, fue terminado pues el muro en el 25 del mes de Eliú, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron a las naciones que estaban alrededor de nosotros y sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá, Tobías, y de Tobías venían a ellos, porque muchos de Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ará. En el versículo 19, al final del capítulo, dice, y también contaban delante de mí las buenas obras de él, y él les refería mis palabras y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Entonces, hasta el final del capítulo vemos que había opresión, pero en el versículo 15 vemos que ellos terminaron en 52 días, hermanos, terminaron el muro. A pesar de la opresión, a pesar de los problemas que surgieron allí, pero ellos terminaron el muro. Y ahora ya tienen un muro en ellos. Entonces, si hacemos toda una lista de la persecución y todo lo que cerramos, todo lo que puede entrar en esto, vimos menosprecio que sufrió el pueblo. Vimos persecución, opresión, riesgo de muerte, miedo, planes para hacer mal también a ellos, palabras de desánimo, insultos, discriminación, difamación, perjudicar la reputación de Nehemías también, el rechazo, sufrimiento, guerras. Entonces, toda esta lista puede ser metida en este tema de la persecución. Hermanos, hoy hay una lista que hace Puertas Abiertas cada año acerca de la persecución al cristianismo. Yo estuve checándola y ellos dicen que ahora en el 2019 hay más de 215 cristianos, ahora hermanos, sufriendo persecución por su fe en el mundo. Más de 215 millones de cristianos sufriendo persecución hoy. Y esta persecución se manifiesta de diferentes formas, como presión, violencia física, discriminación, incluso la muerte. Vemos a Corea del Norte siendo uno de los primeros países desde hace años con mayor persecución al cristianismo. Entonces, para este punto, hermanos, hemos de tener en cuenta que la vida cristiana, o lo que hemos visto, es un reflejo de lo que es la vida cristiana, donde muchas veces vamos a tener 3 capítulos donde va todo perfecto, pero van a venir capítulos donde se empieza la opresión, la persecución, menosprecio, donde van a salir en el pueblo también problemas internos. Igual no tenemos que ir tan lejos para sufrir persecución, porque yo estoy seguro que la persecución que se vive día a día para los jóvenes es en el high school. ¡Hey, soy cristiano! ¡Ja, ja, ja! Soy cristiano. ¡Hey, cristiano! Aquel. El peor campo donde uno puede ser perseguido, yo creo. Si algunos lo han sufrido, yo sé también lo que es eso. Pero no llevamos muy lejos también, puede ser en el trabajo, hermanos, donde por su fe ustedes también sean menospreciados, rechazados, opresión. En la familia mismo, amigos, persecución, opresión también. Musulmanes convirtiéndose al cristianismo aquí en los Estados Unidos. Estuve con una familia
en Nashville. Y ellos son kurdos, musulmanes, pero se convirtieron al cristianismo. Y al escuchar su testimonio fue mucho de impacto para mí porque en un rato bajó el hijo de él y el papá le pregunta, no me acuerdo su nombre, hijo, ¿cuántos primos tienes? Le pregunta y dice, el 25, aquí alrededor, solamente en Nashville, 25 primos. Ok, ¿y cuántos de ellos te visitan? Ninguno. ¿Y por qué no te visitan, hijo? Porque soy cristiano. Y ven cómo el cristianismo también está en cuanto a la familia, va a haber persecución, va a haber opresión. Vamos todos a leer unas palabras que Cristo dijo en Mateo 5, versículo 11 y 12. Y esto es de la boca de Jesús. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Versículo 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí Jesucristo está hablando, ahí está, a Nehemías lo persiguieron, prepárense, porque ustedes van a sufrir también persecución. Pero qué gran verdad leer el versículo 12, gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos, Señor, cuando suframos persecución, porque su galardón va a ser grande en los cielos. Entonces es un gozo. Cristo nos dice que es un gozo el ser perseguidos, el ser menospreciados por nuestra fe. Ahora, yendo a cómo aplicar estos versículos que hemos visto, hay muchas cosas que realmente podemos sacar, como el liderazgo, muchos principios del liderazgo de Nehemías, cómo llevó al pueblo, cómo lo guió, cómo fue constante a pesar de la presión, cómo iba a Dios en oración también. La resolución de problemas, quizá también el trabajo en equipo. Pero si vamos más allá que una aplicación así, hermanos, ¿cómo podemos aplicar el libro de Nehemías o cómo el libro de Nehemías encaja en todo el plan de redención de nuestro Dios? ¿Y qué es lo que nos puede enseñar a nosotros? Nehemías, si recordamos, estaba en el palacio, estaba en un lugar seguro, con todo lo que él quería, pero él ve la situación del pueblo y dice, tengo que hacer algo. Va al jefe, le dice, ve, anda, se identifica con el pueblo y hace algo por ellos. Es claro, hermanos, que Nehemías es un ejemplo claro que apunta a un ejemplo mayor ahora, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús igualmente tenía todo, estaba en la gloria, pero lo deja todo para ir, ver la condición del pueblo, ir a identificarse con ellos. Nehemías nos apunta a un Nehemías mayor, Cristo Jesús. Y igual la ciudad, hermanos, ellos construyeron una ciudad con muros físicos, pero esta ciudad nos apunta a una ciudad mayor, en la que ahora, gracias a Cristo Jesús, somos ciudadanos de esta ciudad. Y esos muros que servían para defender en aquel entonces de los enemigos, nosotros no construimos esos muros físicos, sino hay unos muros más grandes que nos defienden más, que ahora es la salvación. Y que no podemos, que estos muros que tenemos ahora son eternos. No son muros físicos. Entonces, si pensamos de esta forma, wow, realmente
Ahora somos ciudadanos de una ciudad mayor. Y nuestros muros es esta salvación que vemos en la Biblia, que una vez que Dios nos tiene, nada podrá quitarnos de la mano de Él. Ellos construyeron una ciudad temporal con muros físicos. Nosotros ahora estamos construyendo una ciudad eterna a través del Evangelio de Cristo. Y eso es lo que podemos ver ahora en el Nuevo Testamento en cuanto al plan para la iglesia. Estamos haciendo ciudadanos de esa ciudad a través del Evangelio de Cristo y construyendo una ciudad cuando hacemos el trabajo que le toca a la iglesia, ¿verdad? Al final va a haber una ciudad eterna, pero ahora estamos trabajando también en esta ciudad entre nosotros, con estos muros que tenemos ahora de seguridad, a través de compartir el Evangelio con otras personas, a ser ciudadanos de esta ciudad. Otra cosa que estuve pensando en cuanto a analizar esto, recordemos la oración de Nehemías. ¿Qué era lo primero que Nehemías decía al Señor? Señor, acábalos, no ocultes su pecado ante sus ojos. ¿Cómo nos veríamos ahora? Una mejor pregunta sería, ¿el cristiano puede orar de esta manera? Señor, acaba con mi jefe en el trabajo porque ve lo que me hizo. Me hizo trabajar horas extras, trae justicia a él, que el abismo se abra y que caiga. Ay, Señor, que este amigo, este compañero en la escuela, ¿cómo me trae? Porque le dije que era cristiano y me está dando bullying. Señor, trae justicia, acábalo. ¿Puede el cristiano orar de esta manera ahora? Ahora, hermanos, de este lado de la cruz, Nehemías estaba del otro lado de la cruz. Pero de este lado de la cruz, hermanos, tenemos un ejemplo mucho más grande. Donde tenemos recursos que Nehemías no tuvo en aquel entonces. Donde tenemos al mismo Jesucristo diciéndonos, ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué el cristiano no podría orar de esta manera? Porque ahora, hermanos, Cristo fue afligido por nosotros. Él fue crucificado, menospreciado, para que nosotros podamos tener un nombre que nunca termine en el cielo. Nuestra reputación, nuestro nombre, están seguros. Realmente, si lo pensamos de esta manera, no podemos ser menospreciados o no para siempre. Quizá esto va a ser temporal. Porque nuestros nombres están escritos en la tierra. ¿Y saben por qué? Porque Cristo fue menospreciado ya, y Él sufrió todo lo que nosotros teníamos que haber sufrido. Romanos, Pablo nos dice, porque siendo un enemigo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces habla de que ¿quién es el verdadero enemigo? Nosotros. Y Cristo nos reconcilió con el Padre por su amor. Entonces Cristo olvidó su reputación, su gloria, tuvo toda clase de persecuciones. Entonces ahora, cuando las persecuciones te pasen a ti, la menospreciación, Cristo te dice, hey, tú puedes con eso. Tú puedes. Y cuando seamos menospreciados, podemos voltear hacia el Padre y decir, Señor, eres tú el que me vindica, el que me da mi identidad, no ellos. Lo cual fue lo que Nehemías hizo. Hermanos, ahora tenemos recursos para perdonar a nuestros enemigos, para amar a nuestros enemigos, lo cual Nehemías no tenía. Tenemos muchos más recursos. Tenemos... es más, vamos a leer un versículo que habla acerca, y que está ahí mismo en Mateo 5, 38 al 48. Para ver qué es lo que Cristo nos dice acerca del tema de nuestros enemigos y los que nos hacen mal. Dice el versículo 38 del capítulo 5,
Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes en cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Versículo 42, el que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Qué tenemos que hacer en cuanto a la persecución? Haced bien a los que los aborrecen y orar por los que los ultrajan y os persiguen. ¿Verdad? No, Señor, acaba con él, como lo hizo Nehemías, y que en ese entonces tenemos que recordar que él estaba en otro contexto en cuanto al plan del Señor. Que realmente tenemos que orar para que Dios traiga justicia, porque no es como, ay Señor, ya así es la vida, como que está bien. No, realmente tenemos que orar para que haya justicia. Pero no para que Dios traiga juicio inmediato a las personas sino Él nos manda a amarlos y orar por ellos. Entonces, esto es lo que al final escribí aquí, unas palabras que podemos escuchar directamente de Jesús. Entonces, si tu reputación llega a sufrir un poco, si llegas a ser perseguido, sabiendo lo que yo hice por ti, vas a poder sobrellevarlo. Yo tomé tu vergüenza, yo fui rechazado por muchos, incluso por mi propio padre. Yo cargué la vergüenza, el rechazo que tú merecías, para que ahora tu nombre esté escrito en el libro. Tú eres ciudadano de una mayor ciudad, rodeado no por muros físicos, sino por unos muros de salvación, los cuales no terminan, la cual no puedes perder porque ahora eres mío. Tú puedes con la opresión, persecución o menosprecio, así que lleva a cabo mi trabajo, así seas menospreciado. Pero ten en cuenta que aquellos que fijan sus ojos en mí nunca serán avergonzados. Aquí está, recordemos la verdad siempre, hermanos, el temor al Señor va a hacer el cambio en cuanto a los problemas internos, y el orar por nuestros enemigos, que es lo que el Señor nos manda a hacer. ¿Que es fácil? No va a ser fácil. Pero si el Señor nos manda a hacer es porque Él nos va a ayudar a hacerlo. Entonces, eso era algo que podamos aprender hoy y vamos a orar para terminar.